Motorola acaba de presentar su nuevo Moto Razr 60 Ultra, pero hay una duda que me surgió al verlo. ¿Vale la pena pagar más por un teléfono flip que de lejos parece exactamente el mismo que el del año pasado? Eso fue lo primero que pensé. Los dos comparten esa silueta tan particular de celular antiguo, pero con la enorme pantalla externa de 4 pulgadas y una tapicería de cuero vegano que hace que nadie crea que son de plástico. Pero basta abrirlos, literalmente, para descubrir que Motorola no vino solo para cambiar la etiqueta del mismo teléfono. Aquí hay mejoras reales que se sienten en el día a día, y eso es lo que vamos a indagar en este video, para saber qué tanto se han esforzado en brindar una mejora. Lo primero que descubrí que había cambiado, el Razr 50 Ultra ya presumía de IPX8. Podías mojarlo, incluso sumergirlo hasta 1,5 metros en agua dulce, pero una tarde ventosa en la playa era su talón de Aquiles, ya que no se sabía cuál era su resistencia a la arena. En cambio, el Razr 60 Ultra sube a IP48, lo que significa que ahora aguanta lo mismo en el agua, pero su resistencia contra el polvo ha mejorado. Ahora soporta partículas de polvo mayores a 1 milímetro. Básicamente, ya no hay que rezar si se te cae arena en la bisagra. Y hablando de esa bisagra, Motorola decidió cambiar el material. Lo que antes era de aluminio, ahora es una aleación de titanio. Y como si fuera poco, añadió Gorilla Glass Ceramic en la cubierta externa. No lo notas hasta que, por accidente, golpeas la mesa y descubres que no hay rayón, lo que pienso que es un gran punto en la versión 2025. Ahora, cuando despliegas los dos teléfonos vas a poder notar una segunda diferencia. La pantalla interna del Razr 60 Ultra se estira a 7 pulgadas. El 50 Ultra estaba en las 6.9 pulgadas y esto se debe a que los marcos del nuevo modelo son más finos. La pantalla sigue siendo casi la misma, 165 Hz de refresco, tecnología AMOLED con LTPO, pero con dos mejoras que son el brillo, que ahora puede llegar hasta los 4500 nits y una resolución de 1.5K, 2992 por 1224 píxeles. El modelo 2024 ya era brillante, 3000 nits, y con calidad HDR10+, pero estos 1500 nits extra hacen que los subtítulos en HDR sigan siendo legibles incluso bajo el sol directo. Motorola también afinó el Ultra Thin Glass y redujo la arruga central típica de estos modelos. Ojo, esta no desaparece, pero ahora hay que buscarla con la luz al ras para notarla, lo cual considero que es un avance que probablemente muchos esperaban. Bien, basta de estética, ahora pasemos a la potencia y el rendimiento, porque aquí es donde se nota el salto generacional. El Razr 50 Ultra llevaba un Snapdragon 8S generación 3, cumplía moviendo redes y juegos ligeros, pero por ejemplo en Genshin Impact a tope de gráficos le costaba sostener los 60 FPS. El Razr 60 Ultra estrena el Snapdragon 8 Elite a 3 nanómetros y honestamente el salto es brutal. Se siente como cambiar de consola, tiempos de carga mucho más cortos, el frame rate clavado en títulos exigentes, sin ningún tipo de problemas. En los primeros benchmarks internos ronda 1.6 millones en Antutu, mientras que el 50 Ultra rondaba el 1.100.000. La diferencia es muy notable. En single core, las puntuaciones rondan el 60% más para el modelo más avanzado, y en multicore la diferencia es aún mayor, rondando en un 90% de mejor rendimiento. Y esto se debe a que el 8S generación 3 llega a los 2.9 GHz de velocidad, en cambio el Snapdragon 8 Elite llega a los 4.32 GHz. Y esto no son solo números, sino que se traduce en menos calor, mejor eficiencia y más batería para sesiones largas. Y hablando de batería, Motorola logró meter 4700 mAh en el nuevo chasis, frente a los 4000 mAh del anterior. Y el salto también se refleja en la práctica.
una prueba de video continuo con brillo a 60% pasó de 6 horas y poco en el modelo anterior a casi 8 horas de reproducción en el modelo 2025. Además, la velocidad de carga también aumentó de 45 watts a 67 watts y mantiene los 15 watts inalámbricos. Motorola jura que en 8 minutos consigues energía para todo el día, lo que llevó a hacer varias pruebas y la verdad es que llega a 52% en 9 minutos con el cargador oficial. Nada mal para un teléfono plegable. Ahora pasemos a algo importante, las cámaras. Aquí Motorola digamos que hizo dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. El Razr 50 Ultra apostaba por un teleobjetivo de 2x de 50 megapíxeles y sorprendía porque era el único flip con zoom óptico. Pero el Razr 60 Ultra vuelve a la fórmula de 50 megapíxeles principal más 50 megapíxeles ultra wide con autoenfoque para modo macro. Así que pierdes el zoom óptico puro, sí, pero ganas en perspectiva amplia que pedían los amantes de la fotografía de viajes. Y de paso, el sensor ultra wide ahora sirve para acercarte a un pétalo y capturar texturas. Además, el nuevo teléfono estrena Pantone Validated Color y Skin Tone, junto a modos AI como Signature Style y Group Shot al estilo del más conocido Best Take de Google. En la práctica, los colores de piel salen menos saturados y los cielos mantienen el tono correcto sin quemarse. Otra diferencia la tenemos en la grabación de video. Mientras que el anterior podía grabar hasta 4K en 60 fps, el nuevo dispositivo va un poco más allá y llega a grabar en 8K a 30 fps, pero también aumentando la grabación de 4K hasta los 120 fps. Así que si eres de los que les gusta grabar videos en alta calidad, esto es un punto bastante interesante. Y para sorprender un poco más, también mejoraron la cámara frontal, la cual era de 32 megapíxeles y fue actualizada a 50 megapíxeles. Pero a todo esto, ¿la experiencia diaria cómo es? Con el Razr 50 Ultra podía hacer todo lo que hace un buque insignia, pero con un ligero retraso al cambiar de la pantalla externa de 4 pulgadas a la interna. A veces las aplicaciones se redimensionaban con un poco de lag. En el 60 Ultra, ese salto es instantáneo. Se siente como si la app estuviera preparada antes de que termines de abrir el teléfono. La capa Hello UX añade gestos rápidos y ahora se apoya en un motor de IA local que optimiza las apps que más usas, liberando RAM si hace falta. Y ya que nombré la RAM, el dispositivo del año anterior tenía dos opciones, una de 8 GB con 256 de almacenamiento y otra opción con 12 GB de RAM acompañados con 256 o 512 de memoria interna. Ahora, el nuevo modelo cuenta con 16 GB de RAM y con la opción de acompañar con 512 GB o 1 TB de almacenamiento. Y en cuanto al precio, el Razr 60 Ultra arranca en unos $1.300. En cambio, el Razr 50 Ultra ronda los $1.000 la versión de 12 y 256 GB. La cuestión es que el 50 Ultra ya se ha visto en $900 en oferta y seguramente baje aún más debido a la llegada del nuevo modelo. Así que hay una gran diferencia en el precio. Por lo que surge la pregunta, ¿vale la pena pagar la diferencia por el nuevo modelo? Como dije en un principio, si los tomas a los dos modelos son prácticamente iguales, pero cuando empiezas a ver las diferencias, el cambio es notable. Mucha más potencia, más memoria, mejor batería, más autonomía, mejora en cámaras, en detalles estéticos y también una diferencia en la pantalla interior. Por lo que creo que a simple vista pueden parecer iguales, pero el salto es realmente grande. Y yo creo que la diferencia en el precio es justificable, porque la actualización es más que evidente. Ahora, si estabas pensando en comprarte el nuevo Moto Razr 60 Ultra, creo que no deberías tener dudas en si vale la pena. Y si estabas pensando en comprarte el 50 Ultra, porque el nuevo se va de tu presupuesto,
Mi recomendación es que esperes un poco a que baje de precio o aprovechar alguna oferta que seguramente va a suceder debido a la llegada de la nueva versión. Pero después de todo, ¿qué crees tú? ¿Pagarías el valor de la nueva versión por lo que trae o te quedas con la versión anterior a un precio más accesible? Si te gustó el video, suscríbete al canal para no perderte de nada. Te espero en el próximo video.